Radio Guillotina presenta La Voz de la Experiencia con Héctor Ortega. Actualidad, economía y derecho con una mirada ilustrada. Existen ciertos principios constitucionales que la revuelta social de octubre 18 del 2019 instaló en la agenda política, de tal manera que muchas de estas reivindicaciones sociales de ese momento se han enriquecido. Han pasado ya casi 2 años con la práctica social de hombres y mujeres que han representado ante las actuales autoridades del Estado las propuestas que hoy se discuten en la calle. Y eso está allí, de tal manera de que la Constitución de 1980 debe ser cambiada. No pueden ser solamente pequeñas reformas. Eso no tomaría por sorpresa al pueblo, porque lo que se espera es una transición a una verdadera democracia. Pues bien, y circunstancias como por ejemplo la nacionalización del cobre, que está en las garantías constitucionales, en el artículo 19, número 24, inciso sexto, en la cual se dice que justamente las minas pertenecen al Estado de manera absoluta, inextinguible e imprescriptible. Y eso debe ser respetado, pero no se respetó, porque en los hechos lo que se produjo fue una neutralización de esa declaración fundamental con la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, de manera que ahí estamos al debe, como en muchas otras cosas. Basta citar que en los albores de la patria Bernardo O'Higgins intentó reducir la realidad del mestizaje a una sola categoría englobante, lo que se llamó el decreto de la chilenidad. No olvidemos, eso fue el 3 de julio de 1818. A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, algunos intelectuales intentaron profundizar ese intento de O'Higgins, creando una pseudo-identidad blanca contraria a la realidad histórica de los pueblos originarios y aportes étnicos en el decurso de los siglos. Entonces, consciente de esta realidad, yo creo de que los ciudadanos deben tener bastante claros los principios que deben consagrarse en la nueva Constitución a nivel político, social, económico y evidentemente internacional. Y aquí en este debate somos todos, no hay exclusiones. En consecuencia, yo creo que se pueden mencionar algunos principios, como por ejemplo, Chile se reconoce como un Estado plurinacional, intercultural, descentralizado, en cuyo territorio nacional vive un conjunto de pueblos, los pueblos originarios, y después el mestizaje. Entonces se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran. Desde luego, solidaridad entre ellas, pluralismo económico, jurídico, lingüístico, como garantía del reconocimiento, promoción de la cultura y soporte a la diversidad. Eso es una diversidad a la nación. Y después hay algunos principios democráticos que son fundamentales y que no pueden ser olvidados, por cuanto la ciudadanía, junto con participación en elecciones periódicas, deberá, aparte de elegir las autoridades, ejercer el plebiscito, la iniciativa popular de leyes y el referéndum revocatorio a las autoridades. Esto último significa aquellas autoridades que salieron elegidas en virtud de un programa y ese programa no se cumplió, debe existir para la posibilidad del pueblo de convocar a un referéndum revocatorio para que ese representante, sea presidente de la República, diputado, senador o lo que fuere, pueda ser plebiscitado por el pueblo. Y si pierde ese referéndum revocatorio, se tiene que ir, tan simple como eso. De tal manera que el Estado de Chile tiene que empezar a ver de qué manera se ejerce esa democracia, que se habla. También debe haber una legislación que garantice a la población el matrimonio igualitario o la adopción homoparental. Eso yo creo que es fundamental, no podemos dudar sobre eso. Bueno, existen como eso una serie de situaciones, como la supresión del Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, esencialmente, en que están repartidos paritariamente la derecha y la izquierda. Y eso no es un tribunal, es una cámara política, otra más. Entonces, yo creo que estamos conscientes que van a existir 2 vías para la formación de las leyes, aquella que se produzcan en un Congreso unicameral, que se puede denominar Asamblea Nacional, y lo otro, el procedimiento de leyes promovidas, como ya lo había dicho, por la ciudadanía, según la Ley de Iniciativa Popular de Leyes. Además, existe y debería existir, y ya como parte constitucional, no solamente como una expresión
de algo necesario, la consagración de los bienes públicos, que es una matriz perfectible y civilizatoria, que tomará en cuenta la evolución de la sociedad. Muchas veces se dice que esta será una constitución de aquí que puede perdurar 50 años o 100 años. Eso no lo creo. El avance es tal, no solamente el desarrollo económico, también el avance social, la conciencia sobre la participación del pueblo. Bueno, y esa conciencia muchas veces puede cambiar, en el sentido que se abarcan más temas. Por ejemplo, la nueva Constitución tiene que contener principios de administración de los bienes públicos. Eso actualmente no existe. Me refiero al agua, aguas marítimas, yacimientos mineros, energía, infraestructura, tierras públicas, que de manera exclusiva, irrenunciable, imprescriptible son de propiedad de la nación, y su uso debe ser regido por leyes reglamentarias de trámite ordinario. Y además, yo creo que tiene que haber además un principio, que la sociedad chilena se establecerá una economía social y solidaria, que consagre los principios de dignidad y sustentabilidad a escala humana. Eso es imprescindible reconocerlo. Bueno, se podrían citar otros principios fundamentales. Todo eso se irá discutiendo y el pueblo tiene que estar vigilante que eso se discuta y que se aprueba. Porque hay muchas cosas que en este momento en las comunas andan rondando ideas con el objeto de que esas ideas puedan cristalizarse en la Convención Constitucional. ¿Y qué pasa si no sucede eso? Bueno, es lo que yo llamo el plan B. Debe exigirse a los convencionales constitucionales que justamente esos temas sean tratados, porque se están tratando ya en las comunas, por lo menos en la región metropolitana. Solo en la provincia de Santiago hay 32 comunas que representan el 75% de toda la población de la región metropolitana. Es importantísimo esto. Yo participaba en algunas antes de la pandemia. Después viene otro tema fundamental, que son las concesiones, y que deben discutirse y constituirse por resolución administrativa. Yo no creo que un tribunal de justicia de letra de mayor cuantía pueda tratar esto, que es un tema netamente técnico. Y debe existir una suerte de asociación entre el Estado, que pone los yacimientos, y un concesionario que pone el capital físico, financiero, y debe llegarse a algún acuerdo. Además, ¿en qué significado tiene el royalty? Y el royalty no es otra cosa que una suerte de arriendo. Pero ¿quién tiene y nunca pierde esa propiedad? Y la propiedad tiene como características fundamentales el uso, goce y disposición, es el Estado. De tal manera que no se está negociando la propiedad, se está simplemente diciéndole a quien viene a explotar ese yacimiento: usted puede hacerlo, pero usted lo hace si paga, tiene que pagar ese derecho. No puede llegar y constituirse como actualmente en lo que se llama la concesión plena, que en el fondo significa simplemente que el Estado rinde esa propiedad a la persona que viene a explotarla. Y eso es absurdo, no puede desprenderse de acuerdo con la Constitución aún de 1980. De tal manera que por un lado debe quedar, esta es una suerte de asociación en la cual el Estado coloca a disposición de quien viene y quiere explotarla, pero cada uno en su lugar. El propietario es el Estado y el otro socio es el que pone el capital. Y surge de eso la posibilidad de negociar un royalty, pero basado justamente en esa relación de ley de corte que existe en todo mineral, es decir, la relación entre los recursos y las reservas. Las reservas son aquellas que se pueden explotar, y no es lo mismo explotar un yacimiento de una ley muy baja a otro yacimiento de una ley alta que tiene que pagar un royalty más importante. Bueno, se puede seguir hablando sobre una serie de cosas, pero está todo en lo que los bienes públicos significan y que nosotros pensamos que debe ser el núcleo, no tan solo para reflejar derechos, sino que también, que es fundamental,
un modelo de desarrollo que actualmente no lo tenemos y nunca lo hemos tenido en las últimas 4 décadas. Bueno, ¿para qué hablamos de la importancia de la educación? Ahí empieza justamente ese modelo de desarrollo. Sin personas integradas científicamente, tecnológicamente y dispuestas a realizar innovaciones en el marco del Estado, no creo que podamos salir de la situación actual de una economía emergente que se especializa en servicios, sí, locales, pero esos servicios locales no producen los dólares, los euros, con los cuales nosotros compramos nuestros abastecimientos, maquinaria, etc. Es decir, nuestra divisa simplemente es el dólar en este caso, y quien lo provee eso son las exportaciones. Y eso tiene que existir un control del Estado sobre eso y una participación importante, porque eso es lo que finalmente va a determinar cuáles son aquellos planes que nos puedan llevar a una situación de mayor desarrollo. Y no hablemos sobre la gran importancia que tiene el pago de los impuestos, entre ellos las exenciones tributarias, que deben ser absolutamente revisadas, porque sobre eso ha existido, junto con el FUT, ha existido un abuso, y ese abuso no puede continuar si nosotros estamos dentro de un modelo de desarrollo en que la participación del Estado es no solo importante, es fundamental. Sin eso no se llega absolutamente a nada. No hablemos tampoco de este presidente de la República, que es prácticamente un rey, un soberano en sí. Debe crearse un cargo de primer ministro que será presentado por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional y será elegido por la mayoría de votos los diputados en ejercicio. Eso también es importante establecerlo, las responsabilidades políticas. Y ya no puede seguir siendo un ejecutivo que interviene no solamente en la proposición de leyes, en la discusión, en la promulgación, en el manejo de las urgencias. Todo eso es prácticamente un soberano. Y el poder legislativo es un poder colegislador, no es un poder legislativo actualmente. Bueno, esta y otros principios fundamentales deben estar en la discusión de la Convención Constitucional. Y sobre todo, lo más importante que es preciso subrayar es que el pueblo debe estar consciente y participar en las comunas, que fue lo que existió hasta el momento de la pandemia, porque era claro que sin la pandemia esta cosa iba a continuar. Pero en fin, no es el momento de colocarlos en situaciones abstractas, coloquémonos en la realidad. Ahora es el momento de reivindicar todas aquellas cosas que se pedían en las calles desde el momento de la revuelta del 18 de octubre del 2019. Esta vez estamos en una situación de poder, mediante la Convención Constitucional, introducir todos los aspectos fundamentales que se perdieron cuando llegó la dictadura y cuando se reemplazó una situación de relativa democracia por una situación de amedrentamiento del pueblo bajo un régimen de terror. Y yo creo que es importante decirlo, que ahí se produjo una autodomesticación con el objeto de sobrevivir. Y eso es una situación que existió y que tiene amplia repercusión en lo que ha sido después y que permitió que existiera un convenio, alianza, concertación, que se consagró con el poder binominal. Y ese poder binominal significó que se repartían el poder. Es decir, izquierda, derecha, la política de los acuerdos, que finalmente terminó en un pésimo acuerdo para la democracia y para el pueblo, que en este momento está luchando porque eso se consagre en la Convención Constitucional. Esto fue La Voz de la Experiencia. Suscríbete a Radio Guillotina en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Envíanos comentarios y difunde nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana.